Bien, las otras estructuras condicionales repetitivas que nos quedan son las que la cantidad de ciclos es desconocida y dependen de una condición, ¿sí? A estas estructuras o estas repeticiones se los denomina bucles condicionales. Las estructuras son básicamente dos: mientras y la estructura repetir hasta que. Simplemente la diferencia entre ellas es cuando hacen la verificación de la condición, ¿sí? En el mientras se hace al inicio y en la estructura repetir la verificación de la condición se hace al final. Bien. La estructura mientras en pseudocódigo se escribe de esta forma: mientras se cumpla una condición, o sea que hay una condición que cuando esa condición sea verdadera se van a realizar estas acciones. O sea, mientras la condición sea verdadera se realizan las acciones. O sea que viene el flujo del algoritmo, evaluamos la condición, si la condición es verdadera se ejecutan las acciones y se vuelve a evaluar la condición, si esa condición sigue siendo verdadera se vuelven a ejecutar las acciones y así hasta que la condición sea falsa. Y una vez que la condición es falsa, el control pasa a lo que sigue después del ciclo mientras. ¿Qué pasa con esta estructura? Si esta condición, al ser evaluada por primera vez, es falsa, ¿sí? El flujo viene por esta rama y estas acciones nunca se van a ejecutar. A ver, la estructura repetir hasta que es al revés, se ejecutan primero las acciones y luego se evalúa la condición. Si la condición es falsa, se vuelven a ejecutar las acciones y así se realiza el ciclo hasta que la condición esta sea verdadera y se continúa el flujo del algoritmo, ¿sí? En pseudocódigo se escribe de esta forma: repetir las acciones hasta que condición, ¿sí? Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Tanto en el mientras, como, bueno, una cosa que no les dije en lo anterior, vuelvo. Esto, en esta estructura, repetir hasta que, a diferencia del mientras, las acciones por lo menos se van a realizar una vez, ¿sí? O sea, cuando la condición, por más que la primera vez que se evalúe la condición sea verdadera, estas acciones se van a haber ejecutado una vez. Bien, ahora sí, vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta. Tanto en el mientras como en el hasta que la condición sea verdadera, el bucle se ejecutará. Esto significa que tiene que haber algo dentro de esas acciones del bucle que modifique la condición, ¿sí? O sea, las acciones del bucle tienen que hacer algo para que en algún momento cambie la condición. No es que necesariamente tengo que cambiar la condición forzosamente, sino que alguna acción de esas que yo hago dentro del bucle, ¿sí? Tienen que lograr que la condición en algún momento se modifique, porque si no se modifica la condición, puedo estar entrando en lo que llamamos un bucle infinito, ¿sí? Y se acuerdan que lo primero que dijimos es que las acciones repetitivas se usaban siempre en ciclos finitos.
puedo saber de antemano cuántas veces o puedo no saber cuántas veces, pero tienen que tener un final, ¿sí? No pueden ser ciclos infinitos, ¿sí? Entonces, tengo que hacer algo para que esa condición cambie de estado en algún momento. Si no, mi algoritmo no va a funcionar. Es más, si yo escribo un programa con ese algoritmo, en el caso que entre en un bucle infinito, el programa queda lo que llamamos se colgó. Se colgó, ¿qué pasó? Una de las causas cuando algo se cuelga es que puedo haber entrado en un bucle infinito, ¿sí? Y otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es que la condición tiene que tener un valor la primera vez que se evalúa. Principalmente esto ténganlo en cuenta cuando usan la estructura mientras, ¿sí? Cuando yo lo primero que hago es evaluar la condición. Entonces, las cuestiones a tener en cuenta en la condición se tienen que poder resolver todas antes de entrar en el bucle. O sea, tengo que tener un valor en esa condición antes de que se evalúe por primera vez. Bien, vamos a ver ejemplos. Para el repetir hasta que, el ejemplo más típico y para lo que es usado muchas veces y para lo que ustedes lo van a usar en los ejercicios es más que nada para controlar los ingresos de datos. Por ejemplo, yo en algún problema tengo que tener en cuenta que el valor que me tiene que ingresar el usuario, por ejemplo, sea un número positivo. Para yo asegurarme, porque lo definí como un valor entero, por ejemplo, pero para yo asegurarme que ese valor que me ingresa el usuario sea un número positivo, para eso utilizo la estructura repetir hasta que y no avanzo en la solución de mi problema hasta que el usuario no me haya ingresado un número positivo, ¿sí? Esto es un ejemplo bastante sencillo, por eso se los escribo de esta forma y es, ingreso un número positivo, leo un número. Si el usuario de mi algoritmo no entendió el mensaje de que lo que le estoy pidiendo es un número positivo y me ingresa un número negativo, de esta manera lo voy a estar controlando, que sí o sí yo voy a continuar el algoritmo cuando él realmente me ingrese un número que sea mayor a 0, ¿sí? Si no, se va a quedar en este bucle hasta que el usuario ingrese un número mayor a 0. Bien, y para ejemplo de la estructura mientras, vamos a tratar de resolver el ejercicio 21 de la guía de trabajos prácticos, que dice escribir un algoritmo para obtener el resultado de la división entre dos números enteros positivos sin utilizar el operador división ni el operador mod. El algoritmo debe informar como resultado el cociente y el resto de la división. Bien, vamos a resolverlo con PCInt.